Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a Ciencias Sociales. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo está Beatriz? Buenas noches, bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de Ciencias Sociales. Inmediatamente en pantalla, ustedes van a poder observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en unidad número 5, América Latina y el mundo moderno, correspondientes al tema número 3, que vamos a ver, la Segunda Guerra Mundial, la fundación de la ONU y la Guerra Fría. Esos son los temas que vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, pueden leer el compendio de la unidad 5, tema número 3, para poder desarrollar la presente actividad. Igual pueden ampliar la información consultando en otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer dentro de la presente actividad? Dice que responda a las siguientes preguntas. Elabore un cuadro resumen acerca de los movimientos de descolonización del siglo XXI y clasifíquelos de acuerdo a sus características. La siguiente, la 2, dice qué características comunes tuvieron los estados comunes tras su descolonización. Y por último, la 3 dice, a partir del contexto de la Primera Guerra Mundial, explique por qué los países latinoamericanos asumieron una postura favorable a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Esos son los temas que ustedes tienen que desarrollar en función de las estructuras o los temas que se han planteado para la presente actividad, para la presente tarea. Recuerden que su tarea es 100% a mano, para lo cual ustedes deben desarrollar en la parte superior de su hoja, de la hoja de donde van a desarrollar la tarea, el rotulado cumpliendo con todos o completando los requisitos que se les solicita. Una vez presentado, una vez desarrollado en la parte superior de su hoja, a continuación van a desarrollar el contenido de la tarea. Ese es el desarrollo de la clase que ustedes tienen para la presente semana. Obviamente, para el correcto desarrollo de las actividades, deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema la Segunda Guerra Mundial, la fundación de la ONU y la Guerra Fría correspondientes a la semana 3 del 8 de enero del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 8 de enero, la fecha límite de entregas del 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2024. Estas son las explicaciones y estas es las instrucciones que se les da para el desarrollo de la presente actividad, para la presente tarea. Entonces ya saben cómo ustedes tienen que desarrollarlo. Una vez que se les ha explicado cómo tienen que hacer sus actividades en relación a la tarea, iniciamos con el desarrollo del contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a iniciar con el tema central, América Latina y el mundo moderno. Ese es el tema central. Y vamos a ver en este contexto la Segunda Guerra Mundial, cuál fue las actividades que se desarrollaron. Cuando detonó la crisis bursátil y con la presión de la moratoria Hoover, los países se olvidaron de los acuerdos suscritos desde la Primera Guerra Mundial. Cada uno buscó salir de la crisis por sí solo. Estallaron conflictos armados en la Sociedad de Naciones. No pudo, obviamente, la Sociedad de Naciones, que posteriormente sería la base para que se construya o que nazca la ONU, la Organización de Naciones Unidas, obviamente no pudo manejar en esta primera instancia. Entonces las tensiones bélicas se incrementaron nuevamente a partir de todos estos eventos. Permítanme solo un segundito nomás. Listo. Entonces continuamos. Por otra parte,
Alemania estaba inconforme con las limitaciones al rearme que se impuso la Sociedad de Naciones y no aceptaba las fronteras. Italia tampoco estuvo conforme con las posesiones coloniales que le asignó la Sociedad de Naciones. En ambos países surgieron líderes políticos nacionalistas que aspiraban a dominar Europa. Dentro de ellos podemos mencionar a Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia, respectivamente. Las nuevas intenciones de la Sociedad de Naciones fracasaron y la Segunda Guerra Mundial estalló en el año de 1939 cuando Alemania invadió Polonia. El impacto de la guerra, la Segunda Guerra Mundial que culminó en 1945, repercutió en todo el planeta cuando intervino Estados Unidos. El hemisferio occidental se involucró directamente en el conflicto, inicialmente con el abastecimiento de azúcar y petróleo respectivamente. Cuba y Venezuela apoyó al ejército estadounidense y permitieron que sus territorios se establecieran puntos de apoyo militar. Luego Alemania atacó barcos petroleros venezolanos y también mexicanos. Permítanme un segundo. Listo. Como les había dicho en relación al impacto a la Segunda Guerra Mundial que culminó en el año de 1945 repercutió en todo el planeta. Cuando intervino Estados Unidos, el hemisferio occidental se involucró directamente en el conflicto inicialmente con el abastecimiento de azúcar y petróleo respectivamente. Cuba y Venezuela apoyaron al ejército estadounidense y permitieron que en sus territorios se establecieran puntos de apoyo militar. Luego Alemania atacó barcos petroleros venezolanos y también mexicanos. En el marco de la operación Neuland, eso quiere decir nuevo territorio, Alemania envió submarinos para atacar barcos mercantes latinoamericanos que apoyaron a Estados Unidos. México, Brasil y Chile declararon la guerra a los países del eje. Los dos primeros países enviaron soldados y las restantes naciones latinoamericanas rompieron relaciones con los países del eje. En el siguiente mapa nosotros podemos ver, igual que en la Primera Guerra Mundial, que ustedes ya se les había explicado en clases anteriores, acá también se formaron dos frentes, se formaron los países, los aliados y también los países del eje. Los países aliados estaban unidos entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, Gran Bretaña y Francia, mientras que los países del eje estaban formados por o estaban integrados por Alemania y por Italia. Entonces, de esa manera estaban estructurados los países y posteriormente se iniciarían, posteriormente entrarían en la guerra el resto de países que se encuentran en Europa. En cuanto a las etapas de la guerra se pueden estructurar o se estructuran dentro de dos posiciones esenciales, las victorias de los países del eje y las victorias de los países de los aliados. En cuanto a las victorias de los países del eje que se desarrollaron durante los años 1939 y 1942, Alemania, liderada por el nazi Adolfo Hitler, ocupó toda Europa occidental, excepto Inglaterra, que resistía bajo el liderazgo de Winston Churchill. Alemania desconoció el pacto germano-soviético y atacó a la Unión de Repúblicas Soviéticas. En diciembre de 1941, Japón atacó la base naval norteamericana en Pearl Harbor, en Hawái, con lo que Estados Unidos también entró a formar parte de la guerra. Los soviéticos resistían al avance nazi en ciudades como Leningrado y Stalingrado, que estaban totalmente sitiadas. En cuanto a las victorias de los países de los aliados durante los años 1942 a 1945, las primeras derrotas alemanas fueron en África y Stalingrado.
Para 1943, los aliados entraron en Italia y derrotaron a Mussolini. Entre agosto de 1944 y mayo de 1945, se liberó a París y se cercó Berlín. En mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional. La guerra continuó solo en el frente del Pacífico el 6 de agosto y luego el 9 de agosto de 1945. Estados Unidos lanzó bombas atómicas tanto en Hiroshima como en Nagasaki respectivamente, con lo que con esta parte, con estas actividades buscarían prácticamente la rendición. La rendición en este caso de los chinos. El terrible ataque hizo obviamente que Japón se rindiera indudablemente. Prácticamente Japón se dio por vencido obviamente después de este gran ataque, de esta devastación que causaron las dos bombas nucleares, tanto en Hiroshima como en Nagasaki. Una vez que prácticamente se dio por terminado la Segunda Guerra Mundial, se da como paso a la fundación de la Organización de Naciones Unidas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, era indispensable retomar la idea de construir un mundo más pacífico. Esto, en este sentido, en junio de 1945, representantes de 50 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se reunieron para construir la Organización de Naciones Unidas o lo que se llamaría la ONU. Permítanme un ratito. Uno de los mayores aportes al mundo en relación a la Organización de Naciones Unidas ha sido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy por hoy es una guía para la relación entre naciones, al igual que toda institución. La ONU ha crecido en sus objetivos y en la actualidad tiene 189 miembros más. Eso quiere decir que se han integrado nuevos países a este proceso de pacificación. Los objetivos de la Organización de Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad en el mundo, fomentar las relaciones de amistad entre países, incentivar la cooperación internacional en la solución de problemas e impulsar el respeto a los derechos humanos. La declaración de la Constitución de la Organización de Naciones Unidas dice en su párrafo principal: puesto que las guerras se hacen en la mente de los hombres, en la mente de los hombres es donde debe erigirse los baluartes de la paz. Esta afirmación nos compromete a desarrollar una cultura de paz por el cambio personal que luego transformará a la colectividad y también al mundo entero. En cuanto a la lucha por la descolonización, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales europeos se desmembraron. Al interior de cada colonia nació un movimiento que buscaba independencia. A este proceso lo denominamos descolonización. La descolonización permitió que nuevas fronteras se crearan y que nuevos países emergieran, pero también aparecieron los conflictos al interior de cada uno de estos países que se formaron nuevos dentro de estos territorios, así como las rivalidades étnicas y conflictos territoriales. En cuanto a las características del proceso de descolonización, la mayor parte de los procesos de descolonización se desarrollaron entre los años 50 y también 60. El proceso de descolonización fue muy diverso y sus características dependieron mucho de la región en la que se llevaba a cabo. Por ejemplo, las colonias británicas se independizaron principalmente por medio de la negociación. Por el contrario, la independencia de las colonias francesas estuvo marcada por terribles guerras, como fueron las de Vietnam y también las de Argelia. Las Vietnam, donde prácticamente la guerra de Vietnam, prácticamente donde los Estados Unidos salió muy mal parado de este conflicto bélico. En el caso de las colonias en África, la mayoría de los procesos fueron pacíficos y también negociados, pero el problema surgió cuando las metrópolis dejaron trazadas fronteras que no tomaron en cuenta las diferentes etnias de los grupos que antes convivían en una tensa paz.
bajo el dominio extranjero y que luego de la descolonización buscarían el interior de cada uno de los países y con luchas no siempre pacíficas, sus propias reivindicaciones y poder político. Las excolonias africanas y asiáticas cuentan con una enorme belleza natural y varios de esos países tienen importantes recursos, pero han debido enfrentar problemas diversos originados desde la colonización, que han hecho que en algunos casos se desarrollaran como estados políticamente inestables y económicamente poco competitivos. Varios de ellos se clasifican bajo la expresión de países del tercer mundo, como por su estado de pobreza. El nivel de pobreza prácticamente determina esta clasificación que han hecho las potencias mundiales. En cuanto a la Guerra Fría, este es un evento que se dio una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo orden de dos bloques opuestos encabezados por los Estados Unidos y sus aliados capitalistas de Occidente y la Unión Soviética a la cabeza con los países comunistas orientales. Las diferencias políticas e ideológicas generaron fuertes tensiones a nivel mundial desde el año de 1947 a 1991, periodo denominado Guerra Fría, con los siguientes sucesos más preponderantes que vamos a mencionar a continuación. Primero, la división de Corea. Corea fue invadida desde el sur por Estados Unidos y desde el norte por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy la península está dividida en dos estados, uno correspondiente a la Corea socialista y el otro a la Corea capitalista, tanto el norte y el sur respectivamente. En cuanto a la Revolución China, desde su triunfo en el año de 1949, la revolución estableció una modalidad propia del socialismo que produjo un gran crecimiento agrario e industrial durante los años 50 y también los 60. La Revolución China influyó ideológicamente sobre los movimientos socialistas de Latinoamérica, quienes vieron en ella la prueba de que es posible el socialismo real. Otro los eventos más preponderantes de la Guerra Fría es la Guerra de Vietnam. Al inicio de la década de 1950, los comunistas vietnamitas declararon su país independiente de Francia y Estados Unidos se enfrentaron a los comunistas apoyados por China y la Unión Soviética. La revolución triunfó y en 1975 Estados Unidos reconoció la reunificación de Vietnam bajo el régimen socialista. Y por último, la crisis de los misiles de Cuba, que fue uno de los eventos un poco más cercanos en los cuales podemos ver los siguientes datos. En 1959, el líder comunista Fidel Castro y su guerrilla derrocaron al dictador Fulgencio Batista en Cuba. El nuevo gobierno revolucionario nacionalizó los recursos económicos del país, muchos de los cuales pertenecían a empresas norteamericanas. Estados Unidos bloqueó económicamente a Cuba y ofreció apoyo a los opositores de Castro. En 1960, la Unión Soviética estableció relaciones comerciales con Cuba y firmaron un tratado de cooperación militar para instalar misiles nucleares en la isla, apuntando hacia los Estados Unidos. Como represalia, en 1962, Estados Unidos bloqueó navalmente a Cuba para evitar la llegada de los misiles que tras días de angustia y negociaciones finalmente fueron devueltos a los soviéticos. Hay también un conflicto que se dieron entre los Estados Unidos, que obviamente vio en peligro todo el avance económico, la intromisión más que todo, innecesaria de los Estados Unidos en conflictos internacionales. En el resto de Latinoamérica, Estados Unidos inició todo un proceso de lobby político en los países latinoamericanos para tratar por todos los medios de eliminar cualquier tipo de relación e influencia socialista. Los países que rechazaron la posición estadounidense fueron México, Argentina y Uruguay. Dentro de estas características podemos mencionar que planteó la injerencia estadounidense en los gobiernos latinoamericanos para que excluyeran a los partidos de tendencia comunista o socialista. Consolidó el apoyo a sus países aliados a través de alianzas estratégicas para resguardar los intereses estadounidenses y evitar intervenciones de la URSS en cualquier estado latinoamericano. Esto le daba a los Estados Unidos un mayor control sobre los países que firmaban este tipo de acuerdos.
El gobierno estadounidense inició y creó la Alianza para el Progreso, a través de la cual se facilitó a los países latinoamericanos miembros una dotación económica para el desarrollo y mejora de las actividades en los campos de la educación, tecnología, agricultura y vivienda, que lastimosamente que desde los inicios y las estructuras formales de nuestros estados siempre ha habido la corrupción. Este dinero que provino de los Estados Unidos, justamente por este tema de la Alianza para el Progreso, de este proceso, nunca se invirtieron en educación, en tecnología, en agricultura y peor en vivienda. Estos fueron a parar a las cuentas particulares de los gobiernos de turno y obviamente esto incrementó y agudizó los problemas sociales relacionados a la economía en nuestro país. Se incrementó los niveles de pobreza y obviamente los Estados Unidos no es que nos regalaron ese dinero lamentablemente fue reingresado en lo que nosotros le conocemos como la deuda externa que tenemos vitaliciamente hasta nuestros días. Vamos a ver un poco más acerca de un tema fundamental, como es la Segunda Guerra Mundial. Es un evento bastante preponderante, es un evento nefasto para la humanidad entera, el cual esperemos que jamás se vuelva a repetir este proceso a nivel mundial. Y vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver los temas más preponderantes en relación a las actividades que se desarrollaron en esta nefasta etapa de la historia de la humanidad. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 a 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayoría o la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como a numerosos países del tercer mundo, eso quiere decir, incluidos nosotros. Se ha considerado la guerra más dramática de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios distintos: el continente europeo, el continente asiático y también el africano. En ellos se enfrentaron las tropas de los dos bandos opuestos, conocidos como los países de los aliados, y las potencias del eje, así como los países involucrados voluntariamente o a la fuerza en un conflicto que no distinguió entre fuerzas militares y población civil. En el contexto de esta guerra se produjeron eventos sumamente traumáticos para la civilización humana, como las muertes masivas en campos de exterminio y de trabajos forzados, en particular de ciudadanos de la etnia judía, que se denominó el Holocausto. A la actualización por primera vez de la historia, o la utilización por primera vez en la historia de armas nucleares de destrucción masiva sobre una población civil, especialmente en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En cuanto a las causas por las cuales se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, como toda guerra, la Segunda Guerra Mundial se debió a razones variadas y complejas que pueden resumirse en las siguientes actividades: los términos del Tratado de Versalles, la rendición de Alemania y sus aliados en términos de la Primera Guerra, o al término de la Primera Guerra Mundial, les impuso un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo, que le impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército, le arrebataba el control de sus colonias africanas y le imponía una deuda impagable con los países victoriosos durante este proceso. Otra de las causas es el surgimiento del fascismo. Adolfo Hitler en Alemania, nazismo, y Benito Mussolini en Italia, fascismo, principalmente aprovechando el descontento popular, y construyeron movimientos nacionalistas extremistas buscando recuperar las glorias nacionales mediante la militarización de amplios sectores sociales, la instauración del totalitarismo y la expansión de las fronteras nacionales. Otro de los eventos que se puede mencionar son las tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra chino-japonesa, durante el año
1894, 1895, Japón se había convertido en una potencia imperial que no veía con buenos ojos a China y a la Unión Soviética, aprovechando en 1932 la debilidad en que la guerra civil entre comunistas y republicanos había dejado. A China, Japón inició una segunda guerra sino-japonesa y ocupó Manchuria, expandiéndose luego por el Asia Menor hasta verse enfrentado con los Estados Unidos. Y por último, la consecuencia que podemos mencionar es la invasión Alemania a Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia, sin que hubiera mayores conflictos, cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo. Las naciones occidentales europeas le declararon la guerra, dando inicio al conflicto como tal. Las consecuencias desastrosas de este conflicto. Vamos a ver las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron particularmente atroces. Algunas de ellas los vamos a mencionar en la siguiente cápsula. Primeramente, la devastación casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de las principales ciudades europeas, primero cuando los alemanes conquistaban el continente y luego cuando los aliados los liberaban, lo cual se produjo en una se tradujo en una destrucción casi total de las mismas. Esto requirió luego grandes inversiones económicas para su paulatina reconstrucción, como el llamado Plan Marshall propuesto por los Estados Unidos. Otra de las causas que podemos ver o consecuencias que podemos mencionar es el inicio de un mundo bipolar. Las potencias europeas, tanto aliados como del eje, quedaron al final del conflicto tan debilitadas económicas y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a las dos nuevas superpotencias, a los Estados Unidos y a la Unión Soviética, dando así inicio a la llamada Guerra Fría que nosotros vimos anteriormente. En cuanto a la división de Alemania, una vez derrotada Alemania, su territorio pasó a control de los países aliados y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por lo que se dividió al país en dos naciones completamente distintas, la República Federal Alemana, con sistema capitalista y bajo el control norteamericano, y la República Democrática Alemana, con sistema comunista y bajo administración soviética. Alemania volvería a unificarse en el año de 1991 tras la caída del famoso muro de Berlín que los dividía. Otra de las características que podemos ver es el surgimiento de nuevas tecnologías hoy comunes como la televisión, las computadoras, el sonar, el vuelo a reacción o la energía atómica, deben su descubrimiento justamente a esta cuenta Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la descolonización, la pérdida de poder político y económico en Europa llevó a la pérdida del control de sus colonias en el tercer mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia. La muerte de entre 55 y 70 millones de personas, contando militares y civiles indistintamente, millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas en campos de concentración y de exterminio masivos que habían creado los alemanes. Dentro de ellos, el campo más nefasto, que es el campo de Auschwitz, que es donde prácticamente se crearon los trenes de la muerte. Existían cámaras de gases, existían hornos donde a los judíos los quemaban vivos, los prisioneros de guerra los quemaban vivos, y otras atrocidades que hicieron justamente dentro de este proceso de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a los países participantes, los bandos enfrentados fueron dos, ya saben, las potencias del eje o los países del eje y los países aliados. En cuanto a las potencias del eje, conducidas por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, junto a sus socios de Bulgaria, Hungría, Rumania y estados beligerantes como Finlandia, Tailandia, Irán e Irak. Esos son los países que estuvieron estructurando las potencias o los países del eje.
mientras que los países aliados estuvieron integrados por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, así como Polonia, China, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Austria y posteriormente algunos países que participaron minoritariamente, pero apoyo diplomático obviamente a los aliados, un apoyo bastante importante dentro de estos aspectos fundamentales. Entonces, estos son los eventos más importantes, las características más importantes que se desarrollaron dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tomar en cuenta principalmente de los campos de concentración. Vamos a ver en unos pequeños minutos, vamos a ver cómo afectaron estos campos de concentración. ¿Ya? Vamos a iniciar viendo un poquito más sobre este tema, que también ustedes deben tener conocimiento sobre estas actividades, y vamos a ver justamente sobre el campo de concentración de Auschwitz. Auschwitz era el campo más grande establecido por los alemanes. Era un complejo de campos que poseía un campo de concentración, uno de exterminio y uno de trabajos forzados. Estaba ubicado cerca de Cracovia, Polonia. El complejo de campos de Auschwitz estaba formado por tres grandes campos. El primero por Auschwitz I, Auschwitz II y Birkenau, y Auschwitz III, que es Monowitz. Más de 1 millón de personas perdieron la vida en Auschwitz. 9 de cada 10 eran judíos. Las 4 cámaras de gases más grandes podían contener a 2.000 personas al mismo tiempo para poderlas eliminar. Sobre la entrada al campo había un cartel que decía Herbit Match Free, que significa el trabajo te hace libre. En realidad ocurría todo lo contrario, el trabajo se convertía en otra forma de genocidio, que los nazis llamaban exterminación a través del trabajo. Las víctimas que se liberaban de la muerte inmediatamente por ser seleccionadas para trabajar eran sistemáticamente despojadas de su identidad individual, les afeitaban la cabeza y les tatuaban un número de identificación en el antebrazo izquierdo. Los hombres eran obligados a vestir harapientos, pantalones y chaquetas a rayas, y las mujeres usaban vestidos de trabajo. Tanto a los unos como a los otros se les daban zapatos o a veces suecos que no eran del tamaño justo. No tenían ninguna muda de ropa y dormían con la misma ropa con la que trabajaban. Cada día era una lucha por sobrevivir en condiciones insoportables. Los prisioneros vivían en primitivas barracas que no tenían ventanas ni estaban aisladas del calor ni tampoco del frío. No había baño, solamente había un balde. En cada barraca había unas 36 literas de madera y los prisioneros dormían de a 5 o de 6 en forma transversal en la plancha de madera. Una sola barraca albergaba alrededor de 500 prisioneros. Los prisioneros siempre tenían hambre, la comida consistía en una sopa aguada hecha con carne y verduras podridas, un poco de pan, algo de margarina, té a una bebida amarga parecida al café. Tener diarrea era común entre todos los prisioneros. La gente debilitada por la deshidratación y el hambre contraía fácilmente las enfermedades contagiosas que se propagaban en este campo de concentración. Esto es parte de las atrocidades que se desarrollaban en los famosos campos de concentración que obviamente crió los países del eje y especialmente Alemania para poder exterminar a toda la población que consideraban inferior a su casta. Esta es la explicación en cuanto a los temas correspondientes a esta hora de clase, señores y señores. Queda explicado todo el trabajo, queda explicado todas las actividades. Les deseo que tengan suerte en el desarrollo de su tarea y nos estaremos viendo hasta una próxima clase. Señores y señores, una feliz noche.